Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la corrección del quiz de primer periodo de matemáticas. Entonces vamos a ver cada una de las preguntas. La primera, la propiedad que puede usarse en este ejercicio es, recordemos, vamos a tener como base, ¿cierto? En este caso vamos a tener la misma base. Tenemos una multiplicación porque tenemos la operación punto, y si nos damos cuenta lo único que cambia es lo correspondiente a los exponentes. Entonces podemos identificar que es un producto, ¿cierto? Porque es una multiplicación y vamos a tener la misma base, que en este caso es 3. Vamos con la siguiente pregunta y debemos realizar los procedimientos correspondientes. En el numerador vemos que tenemos un cociente de potencias con igual base, dejando la misma base y restando los exponentes. 22 menos 18 nos daba 4. Escribimos el denominador, que es lo correspondiente a 4 medios, y este vuelve a ser un cociente de potencias con igual base, donde vamos a dejar la misma base y restamos los exponentes. 4 menos 2 nos daría 2, y 4 elevado a la 2 es igual a 16. Esa sería nuestra respuesta correcta. En este punto vamos a utilizar las equivalencias que yo les presentaba en un video anterior, donde lo más fácil quizás es resolver esta potencia. 4 elevado a la 3 va a ser igual a 64 y necesito que un número como exponente, en este caso en base 2, nos dé 64. Nos damos cuenta que 2 por 2 nos da 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32 y por 2 64. Es decir, 2 elevado a la 6 es el número que nos da 64. Y como nos preguntan por el exponente, pues la respuesta correcta es 6. Para el punto 4 vamos a trabajar lo correspondiente a la siguiente potencia. Podemos utilizar la propiedad del exponente negativo, la cual nos dice que vamos a utilizar el recíproco de la fracción, es decir, la vamos a invertir. Esto nos quedaría lo correspondiente a 3 sobre 1, y lo que se hace es cambiar lo correspondiente al signo de la potencia o del exponente mismo. Si aquí era menos 3, va a pasar a ser 3. Sabemos que 3 sobre 1 va a ser 3 y que 3 elevado a la 3 va a ser igual a 27 positivo. Esa sería la respuesta. En este caso, este número lo tenemos que escribir en notación científica. Si nos damos cuenta, como es un número entero, es como si la coma estuviera al final. Y corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 números hasta llegar a la primera cifra. Es decir, en este caso, la respuesta correcta es 2,74 por 10 a la 10. Puedo decir que el exponente es positivo porque si nos damos cuenta, el número es un número entero, porque es un número muy grande, o también porque corrimos la coma hacia la izquierda. Esas tres razones nos pueden servir para argumentar que el exponente sea positivo. La pregunta 6 es todo lo contrario. Debo pasar ese número a un exponente. Bueno, vamos a tener 3,25 por 10 elevado a la menos 5. Como es negativo, también vamos a correr la coma hacia la izquierda 5 lugares. Un lugar, que es el del número 3, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares y 5 lugares. Esto apenas para decir que corrimos la coma, es decir, que antes de la coma debe existir un 0. Vamos a ver que tenemos lo correspondiente a 0,00004 ceros, 325, entonces la primera respuesta es la correcta. La 7, un número que sea entero y racional a la vez, pero que no sea natural, ¿cuál va a ser? Entonces en este caso vamos a tener lo correspondiente a realizar quizás la tablita para recordar el orden de los números. Vamos a tener naturales, por fuera vamos a tener los enteros, vamos a tener los racionales o los números Q,
Vamos a tener al lado los irracionales, Q', y vamos a tener, en este caso, por fuera los números reales. Entonces tenemos que buscar un número que sea entero y racional a la vez, pero que no sea natural. Recordemos que los naturales son los números enteros positivos. Por fuera de los enteros voy a encontrar el 0 y voy a encontrar cualquier número negativo, por ejemplo menos n. Entonces esos son los números que me van a servir. No tengo como opción el 0, pero como respuesta correcta sería un número negativo, el menos 50. ¿Por qué, por ejemplo, no nos sirve el menos 23 séptimos? Porque este sería un número decimal y no entero. Entonces no cumpliría las condiciones. Y las otras dos alternativas son números positivos y recordemos que no harían parte, en este caso, de las condiciones que tenemos establecidas. ¿Listo? Aquí nos preguntan por un número que sea racional pero no real. Si nos damos cuenta, todo número racional es real a su vez por la contenencia que existe en los conjuntos. Entonces ese número no va a existir. La siguiente pregunta también hace referencia a números en notación científica y vamos a tener que hacer una resta. Como tenemos la misma potencia o el mismo exponente, simplemente nos vamos a dirigir a los números decimales. Es decir, 7,5 menos 6,5 vamos a tener lo correspondiente a 0 y aquí nos daría 1, 1,0 que es el mismo 1 y vamos a ver que se mantiene la misma potencia de 10, es decir, por 10 a la 9, por lo tanto la respuesta correcta es 1 por 10 elevado a la 9. Para el siguiente ejercicio, como tenemos diferente exponente, la intención o la gracia es que lo hagamos con los dos. Si lo dejamos con un exponente 2, el primer número quedaría igual, ¿cierto? Y el segundo número corre la coma hacia la derecha porque debe disminuir, es decir, 63,0. Vamos a sumar los números y aquí vamos a obtener 66,7 por 10 a la 2, que sería, digamos, la primera opción. Si yo lo dejo con un exponente 3, vamos a ver que vamos a tener lo correspondiente a cambiar este número decimal. Nos va a quedar lo correspondiente a 0,37, corrí la coma hacia la izquierda porque va a aumentar el exponente y dejo el segundo número igual. Puedo completar con ceros, voy a tener 7, 3 más 3 me daría 6, 0 más 6 me daría 6, por 10 elevado a la 3. Les recuerdo, las dos respuestas son similares, solo cambia el lugar de la coma y el exponente. Por eso podemos decir que la respuesta A y C son las correctas. Para la siguiente oración que vamos a comer hoy, es una proposición simple. Recordemos que es falso porque las proposiciones simples son afirmaciones. No deben ser ni preguntas ni oraciones exclamativas. Un ejemplo correcto de proposición compuesta es, como es compuesta, debo fijarme en los conectores. Entonces recordemos que los conectores es sí, es o, es sí, entonces, ¿cierto? Y sí, solo sí. Entonces, en el primer ejemplo vemos que el conector es pero, entonces no nos va a servir. En el segundo ejemplo sí vamos a tener el sí, solo sí, por eso esta es la respuesta correcta, ¿cierto? En la tercera, el conector es porque, entonces no es un conector lógico, no nos va a servir. Y en la cuarta, el conector lógico es nunca. Entonces, la única respuesta correcta es un cuadrilátero, tiene 4 lados iguales, sí, solo sí, es un cuadrado. ¿Listo? Esta pregunta la vimos en clase y es lo correspondiente a si tenemos un gráfico o unos datos que representan variables cuantitativas numéricas continuas, ¿cuál era el más adecuado? Y veíamos que nos iba a servir el histograma, porque el histograma
porque como vemos que las barras siempre van a estar unidas, puedo tener continuidad entre los números, es decir, que no sean solo números enteros, sino que también se trabaje quizás con los decimales correspondientes. Entonces, el histograma es el más adecuado. Cuando se habla de frecuencia absoluta, se hace referencia a, recordemos que siempre es la cantidad de veces que se repite una variable en una muestra. Por ejemplo, si yo estoy mirando la talla de zapatos de grado 9, es mirar cuántas veces se repite cada talla. La 36, la 37, la 38, etc. Y por último, vamos a tener una tabla. Debemos encontrar lo correspondiente al porcentaje de las mujeres que tengan de 19 a 22 años. Entonces tomo lo correspondiente a la frecuencia absoluta, que en este caso para ese dato es 48, siempre lo multiplico por 100 y siempre lo divido en la cantidad de datos, que si nos damos cuenta el total es 200. Vamos a ver que ese resultado es igual a 24, que sería la respuesta correcta. ¿Listo? Con esto terminaríamos la explicación del día de hoy. Les recuerdo que persona que tenga una nota menor a 80 en el quiz debe realizar esta corrección. Adicionalmente, les recuerdo que deben investigar de acuerdo a cómo se realiza la multiplicación de números en notación científica para poder desarrollar alguna actividad en el espacio sincrónico. Los espero por allí, que tengan un excelente día y que estén muy bien.